¿Qué pasa, ajedrewers? ¿Cómo van esos sacrificios? En el vídeo de hoy os traigo una review entre Magnus y Alan Pichot. En la partida se produce una apertura siciliana y con E6 entramos ya en la variante francesa. D4 de Magnus rompiendo en el centro y tras los cambios caballo C6 y caballo C3 de Magnus. Dama C7 y G3. Aquí es interesante en lugar de jugar G3 venir con el caballo a B5 molestando a esa dama y al mismo tiempo amenazando con entrar con el caballo a D6. Es por eso que esa dama no puede abandonar esta diagonal y suele retirarse a B8, y es aquí ya cuando jugamos F4 y posteriormente expulsamos a ese caballo con A6. Aquí sin embargo Magnus juega G3, una jugada completamente válida, ahora sí Pichot juega con A6, alfil G2 ya preparando el enroque, caballo C6 y enroque llevando el monarca al búnker. Aquí Pichot se lanza con caballo por el D4, cambiando en el centro y aprovechando que la dama está en el centro para atacarla, para desarrollar nuestras piezas a costa de la dama blanca. Eso es una idea, un concepto muy interesante. Aquí Magnus le dice, pues mira, te voy a dar de tu propia medicina y yo también voy a desarrollar mi alfil atacando tu dama con alfil F4. D6, aquí bloqueando Pichot esa acción del alfil sobre la dama y la dama blanca de Magnus se retira a D2. H6, torre a D1 poniendo presión Magnus sobre el punto D6. Veis esta columna está presionando al peón y este arquero de F4 también. Es por eso que aquí Pichot juega con E5. Podrías defenderlo con el rey, pero sería un poco triste, aparte de que pierdes el enroque. Es por eso juega E5 y ahora se retira el alfil a E3, que Pichot acepta cambiarlo. Fijaos aquí que Magnus no captura con la dama y acepta doblar peones, digamos, con la condición de mantener la presión sobre ese peón de D6 que tiene los días contados. Pero realmente los peones doblados a veces valen menos que el papel mojado. Alfil E6, desarrollando Pichot de ese alfil, y aquí Magnus ya captura ese peón. Tras torre C8 viene torre F2 y dama por D6. Ahora sí Pichot cambia de damas. Torre por D6 y aquí viene un sacrificio de Pichot que es torre por C3, entregando la torre por el caballo, sacrificando la calidad. Aquí lo que realmente temía Pichot es, por ejemplo, tras torre por jugar, por ejemplo, con B5 y digamos que Magnus metiese el caballo de Atila a D5. Fijaos que ese caballo centralizado es el caballo de Atila, como siempre digo, es muy peligroso, controla muchísimas casillas y es por eso que ese caballo era muy molesto. Podría ser capturado, es cierto, pero es que tras los cambios, fijaos ya que se le queda un peón pasado a las blancas, apoyado por la torre que está delante del peón y por el alfil de G2. Es por eso que es muy interesante el sacrificio que hace aquí Pichot y tras los cambios Pichot viene con caballo de 7 y Magnus juega a 4, ese peón que está siendo atacado por el alfil de 6. Rey E7, torre de 1, esa torre Magnus aquí comienza a maniobrar con la torre para atacarla por la columna de B desde su territorio. B6 defendiendo ese peón con el caballo y ahora Magnus golpea con el alfil dándole una vida mejor a ese alfil atacando el peón de A6. A5 juega Pichot y alfil A6, aquí maniobrando Magnus, buscando que ese alfil sea un poco más útil de como estaba antes en su posición de G2, y aquí Pichot captura en C3. Veis que a Magnus ya se le habían quedado dos islas de peones, dos peones doblados, y digamos que aunque tengas un peón de más, realmente en peones doblados esas diferencias pues no se notan. Alfil B7 y rey D6. Aquí Magnus vuelve con la torre a D1 dando jaque y Pichot dice, pues mira, me vuelvo donde quieras, si quieres repetimos y hacemos tablas. Torre F2, aquí ya poniendo presión en esta columna. Fijaos aquí, las torres de Magnus son mucho más poderosas que la torre negra, aunque es cierto que esté más cerca de del rey enemigo. Y aquí Pichot juega caballo C5, atacando ese alfil y que viene a C6 y ahora sí torre por E3 de Pichot. Fijaos aquí que le está haciendo una buena limpieza de peones,
Torre B1, ahora Magnus atacando el peón de B6 y caballo por E4. Fijaos cómo le está saliendo a cuenta también el sacrificio a Pichot, al menos por el momento. Aquí Magnus dice, me estás dando muchos problemas con esa torre, te la voy a cambiar, cámbiamela si quieres, y Pichot acepta ese cambio. C por D3 y ahora Pichot vuelve con el caballo a C5. Aquí ya Magnus ese peón, Pichot no lo puede defender y Magnus captura en B6. Caballo por D3 y torre A6 ya amenazando ese peón con capturar ese peón de A5. Y realmente ese peón de A5 en cuanto caiga, pues la partida está bastante decantada para las blancas, ya que ese peón difícilmente vas a poder pararlo con la torre delante del peón y con el alfil asegurando esa casilla de coronación. F5, aquí Pichot se lía la manta a la cabeza y le dice, mira, tú intenta ganarme por el franco de dama, que yo intento ganarte por el franco de rey, que tengo mayoría de peones ahí. Cae el peón de A5 y aquí Pichot sigue a lo suyo con E4, alfil B5 de Magnus y caballo B4. Torre A7 jaque, ya molestando ese rey que se viene a F6, A5 y G5. Aquí pues cada uno a lo suyo. Pichot tiene mayoría en el franco de dama, en el franco de rey, tiene mayoría de peones, tiene que apostar por ese franco y Magnus pues tiene un peón pasado que lleva patines, lleva ruedas, de A5 y es para ahí donde debemos sacar nosotros siempre en aquellas casillas que tengamos ventaja, debemos explotarlas. A6 ese peón que va volando, F4 de Pichot y torre H7 ya buscando capturar en H6, ir limpiando un poquito esos peones del franco de rey que dan mucho miedo y molestando al rey. Alfil D5, torre por H6, rey E5 hacia el centro apoyando estos tres peones que van avanzando y G por F4, aquí Magnus cambia esos peones y fijaos que realmente la posición negra está bastante comprometida, ya que este peón es difícilmente parable, como he comentado antes. A7, fijaos ya que está una casilla de coronar y alfil B7 de Pichot, pero aquí viene Magnus con torre B6 y realmente aquí Pichot abandona. Si os fijáis, puedes venir con el alfil A8 bloqueando esa casilla, pero es que te vendría después torre B8 y bueno, vas aquí cuando quites el alfil pues ya estás coronando. También tampoco vale alfil D5 porque tienes las mismas, te viene torre B8 y no puedes pararlo. Así que aquí en esta posición Pichot abandona la partida y Magnus suma un punto más. Hasta aquí la review de hoy, ajedrez. Espero que os haya gustado, espero que hayáis podido aprender algo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, ajedrez.